que, en primer lugar, para entender esa reproducción y ampliación de los autoritarismos, es necesario dar cuenta primero de un ejercicio genealógico que implica tanto pensar el corto plazo como el largo plazo, también las crisis y sus molduras, tanto en el corto como en el largo plazo. En segundo lugar, ese ejercicio genealógico implica pensar la escala, o sea, pensar estos autoritarismos como procesos multiescalares, no solo en sus dimensiones nacionales, sino también en los ensamblajes transnacionales que les permiten reproducirse y operar. Y en tercer lugar, necesitamos pensar la reproducción y ampliación de los autoritarismos dando cuenta de la historicidad del autoritarismo que precede al momento neoliberal, ¿no? O sea, y que se relaciona con estructuras e historias coloniales, pero también con el clientelismo, con la corrupción, con las formas en que opera la autoridad burocrática, con la impunidad de actores institucionales, con la opacidad institucional que mencionaba Cristina en el último momento. Un segundo punto que creo que ustedes han aportado de forma transversal con mucha claridad es en la necesidad de atender tanto cuestiones relacionadas con la institucionalidad como con los procesos en los cuales se construyen y se rompen pactos, como en los procesos que producen y reproducen subjetividades políticas. O sea, en esas tres dimensiones: institucionalidad, subjetividad política y forma en que se producen y se rompen, ¿no?, pactos. Y también en cómo lo hacen, ¿no? O sea, cómo lo hacen esos autoritarismos, a través de la comunicación política, a través de la reapropiación de eslogans de las luchas populares democráticas, como mencionaba Verónica para el caso argentino, a través de la instrumentalización de procedimientos democráticos como la consulta popular, o a través de la definición de zonas de sacrificios y sujetos descartables, como mencionaba Cristina al final. Un tercer punto, un poco relacionado con lo anterior, que han mencionado todas, tiene que ver con lo imprescindible que es atender los procesos de fermentación social desdemocratizadoras, ¿no?, que se entrenan en la precariedad, como nos decía Verónica, que se estructuran y se reorganizan reaccionando a movimientos populares defensores de derechos, como los feminismos y otros, y que producen sus propios marcos de interlocución con los líderes políticos y en general con los actores que reproducen estos autoritarismos en la escena de la gran política. Un cuarto punto que me parece súper interesante y que creo importante destacar es la dimensión encarnada de la moralidad como un vector también descriptivo a la vez que explicativo de la expansión de estos autoritarismos. Moralización de la hiperinflación, moralización del propio poder político que lo ubica por encima de la ley, como nos decía Morena, moralidad antigénero, o sea, el lugar de la moral como un descriptor, pero también como un eje explicativo de cuáles son las vías por las cuales se producen y reproducen los autoritarismos. Y relacionado con eso, el lugar que han mencionado varias de ustedes sobre de la repolitización religiosa dentro del campo de producción y reproducción de los autoritarismos. O sea, esa dimensión encarnada y fundamental de la religión conservadora y neoconservadora como un eje que atraviesa y está presente en esa expansión autoritaria. Igualmente, otro asunto que han mencionado de forma sistemática en sus intervenciones, creo que está relacionado con a quienes los distintos procesos o figuras que encarnan los autoritarismos responsabilizan de la inseguridad ciudadana, de lo que llaman inseguridad ciudadana, a las maras, a las bandas, a los jóvenes, a las feministas, y qué respuestas otorgan. O sea, para pensar la producción y la reproducción de los autoritarismos, obviamente tenemos que pensar en quiénes son los chivos expiatorios, quiénes son los sujetos a quienes se les responsabiliza, pero también qué tipo de respuestas se otorga a esa situación calificada como inseguridad. Criminalización, radicalización del punitivismo, instauración de regímenes o estados de excepción como forma de la política, suspensión de procedimientos democráticos, declaratorias de conflicto armado interno, definición de zonas de sacrificios también, como decía antes. Un séptimo punto, igual clave, es que para pensar la reproducción y producción de los autoritarismos es imprescindible
colocar en el primer plano el papel de los militares. Sonia lo comentó para Brasil, Morena para El Salvador, o sea, los policías y militares son los jueces en las calles, me pareció una imagen como muy clara del tipo de discusiones que ustedes han traído. Entonces, estamos hablando no solo de una repolitización de los religiosos, sino una repolitización del lugar de los militares en la escena social y política. Y relacionado con eso, los indicadores que muestran, y esto creo que Cristina lo dijo de forma muy clara, que el campo militar no es un actor racional único, sino que hay distintas facciones a su interior e incluso ciertas formas de disidencia como estas solicitudes de bajas. O sea, también para observar ese actor concretamente es necesario observar sus fisuras, sus fallas y cuáles son los procesos que lo constituyen como un actor complejo, ¿no? Pero igualmente, Carolina lo traía y creo que es fundamental destacarlo, pensar las formas de militarización no estatales, ¿no? Y así como la expansión de las funciones de los sectores militares que son también empresariales y que tienen un abanico amplio y cada vez más amplio de funciones sociales y políticas más allá de detentar la fuerza en un contexto determinado, ¿no? El octavo punto que anoté, bueno, es como muy claro, estaba en la pregunta, que es el lugar de la guerra, ¿no? O sea, cómo la guerra contra las drogas o la guerra contra el terror o los otros tipos de guerras se conecta con la guerra contra la reproducción social, que en última instancia está presente en todos los escenarios que ustedes han estado escribiendo, tanto nacionales como regionales y globales. Bueno, el extremo de eso, de lo dicho, ¿no? Es el caso de El Salvador, cuando Morena nos decía, nos hablaba del otorgamiento a la guerra de un estatus de derecho, ¿no? El derecho a la guerra. Pero podríamos usar también esa imagen para pensar en muchas de las reflexiones que ustedes nos han traído. Y en relación con ello, una dimensión clave es este alarde de la violencia de Estado y la estética de la violencia, cómo se está construyendo la estética de la violencia en cada uno de esos escenarios. Y por último, un elemento que anoté, que creo que también está muy presente en las discusiones que ustedes nos trajeron, es la importancia de pensar los autoritarismos en relación con el modelo de economía política. O sea, de eso intenta dar cuenta el mismo clasificador de neoliberalismo autoritario, pero también otros, como el capitalismo antidrogas que nos mencionaba Cristina. Creo que esos clasificadores ponen énfasis en captar la forma en que distintas dimensiones y declinaciones de los autoritarismos, como la llamada guerra contra las drogas, están vinculadas con regímenes de acumulación específicos.